López. Él es licenciado en Economía por la Universidad de Guanajuato, maestro en Finanzas Corporativas por la Universidad Internacional y es doctorando en Administración por la Universidad Internacional. Ha laborado en el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Morelos, el SAT, así como en la empresa microfinanciera Finca, y a partir del 2010 empieza su labor docente. Asimismo, en 2018-2019 empieza a trabajar como académico de tiempo completo. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida al maestro Jesús López y bueno, con esto arrancamos. Y bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias y gracias por aceptar la invitación y un abrazo muy especial desde... Nosotros estamos ubicados en el departamento de Santander, al nororiente de Colombia. Estamos en el nororiente de Colombia. Ustedes están en el estado de Morelos, Cuernavaca. Me dicen que hace un poquito de calor por allá. La verdad muy agradecidos de parte de todas las unidades tecnológicas de Santander. Somos la institución tecnológica más importante de Colombia, pública, y pues bueno, con muchas expectativas y realmente muy agradecidos. Reciban un saludo cordial y adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hernando, mucho gusto. Muchas gracias, profesora Liliana. Gracias por la invitación. Esperemos que puedan ustedes adquirir mucho conocimiento, resolver algunas dudas. También le doy la bienvenida a los que nos escuchan de la Universidad Internacional y los que en este momento nos están escuchando también en las unidades tecnológicas de Santander en Colombia. Bueno, pues vamos ya a lo que nos corresponde, ¿no? Vamos a ver qué es lo que vamos a revisar en esta pequeña charla que vamos a tener. Como lo habían presentado al inicio, este pequeño seminario habla sobre las políticas económicas para poder enfrentar la crisis económica generada por el COVID-19. El índice lo generé a manera de preguntas, porque son las preguntas que he escuchado, incluso en los cursos que imparto también, que actualmente se sabe muy poco acerca de esta nueva crisis, porque de por sí la pandemia a la que nos enfrentamos, la enfermedad que ha generado esta pandemia es nueva y por lo tanto, además de también temas que tienen que ver con salud, ha trascendido en otras situaciones económicas, financieras, sociales, que seguramente también es importante primero delimitar para saber qué es lo que está ocurriendo y a partir de ahí revisar algunos otros aspectos. Entonces, estas son las preguntas a las que vamos a dar respuesta. La primera de ellas tiene que ver con saber cuál es el tamaño de esta crisis económica a la que nos estamos enfrentando. Después vamos a ver qué es lo que han hecho ya otros países, principalmente aquellos que nos llevan la delantera, como son algunos países de Asia, Europa, por ejemplo. Vamos a revisar específicamente qué está haciendo México y por último, cuáles son los pronósticos aquí a nivel internacional para América Latina, para el caso de México, qué es lo que se espera y dado que para el caso latinoamericano hay algunas situaciones que se asemejan mucho para el caso mexicano, entonces pues se podría tener también algo de información al respecto. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿de qué tamaño es la crisis económica? Y para poder responderla, primero vamos a ubicarnos un tiempo atrás. Esta gráfica que está aquí nos muestra los pronósticos que había a nivel mundial antes de la pandemia. Si nosotros observamos aquí, nos muestran dos resultados, lo que se esperaba en octubre de 2018 y lo que se esperaba en octubre de 2019 con respecto a lo que iba a pasar en esta parte que se encuentra aquí.
Está dividido en diferentes países, economías emergentes, economías avanzadas y las economías a nivel mundial. Lo que podemos observar es que en esos periodos, en estos dos periodos, pues lo que se tenía como pronóstico no era tan malo, de hecho era algo alentador, sobre todo el que se tenía en octubre de 2018. Estas líneas punteadas que observamos aquí es lo que se esperaba con respecto al crecimiento del Producto Interno Bruto de los diferentes países que están considerados en esta clasificación. Entonces, si observamos, los pronósticos nos indicaban que si bien a lo mejor la economía mundial no iba a crecer demasiado, las economías emergentes lo iban a hacer, y las economías avanzadas pues iban a continuar atravesando por un pequeño periodo de desaceleración que, si observamos bien, comenzó desde 2017 a nivel mundial, sobre todo por la parte de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Sin embargo, bueno, si nosotros hubiéramos observado esto en octubre de 2018 y octubre de 2019, así como lo pronosticaron, hubiéramos pensado que las cosas no iban a estar tan mal para 2020. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Como ocurre en muchas ocasiones, ¿no? La realidad fue otra. Sabemos que el primer caso registrado por esta nueva enfermedad fue aproximadamente en diciembre de 2019 en China, y a partir de ahí se genera la pandemia, primero en ese país, y la historia pues ya más o menos la hemos seguido, yo creo que todos en diferentes países sabemos cuál ha sido la trayectoria, y que ahorita México y los países latinoamericanos todavía están haciendo frente, todavía nos encontramos en esta fase de lograr, como le llaman ahora los que están al frente de la seguridad pública, de seguridad social, ¿no? Que nos hablan acerca de ese objetivo de poder aplanar esa curva de contagio. Entonces, dado que nos encontramos todavía en esa fase, el caso latinoamericano, pues todavía hay un camino por recorrer. ¿Cuál fue esa realidad que nos ha alcanzado? Esta gráfica que está aquí muestra lo que ha ocurrido en este primer trimestre de 2020. Hace un rato mencionábamos, 2020 al parecer no iba a ser tan malo, esos eran los pronósticos. ¿Cuál fue la realidad? Para el caso de las economías avanzadas, en este primer trimestre de 2020, mostraron una caída del crecimiento de su producción de 8.8%. El caso de las economías a nivel mundial alcanzó un 14%. Y lo que se tiene para las economías emergentes, que ahí es donde estamos una buena parte de las economías de los países latinoamericanos, el caso de México, pues se tiene una caída de un 18%. Entonces, esa es la realidad hasta el día de hoy. Esto fue lo que ocurrió ya durante el primer trimestre de 2020, que como mencionábamos es una realidad diferente a lo que se tenía pensado todavía hasta hace algunos meses. Aquí vamos a hablar un poco acerca del caso mexicano, porque para el caso mexicano se había estado observando ya una tendencia. Mencionamos que sí había un ligero periodo de recesión a nivel mundial, y para el caso mexicano también se empezaba a observar desde el año 2019, desde el año pasado. Ya se tenían, o había ya 3 trimestres en donde se habían tenido tasas de crecimiento negativas para el caso de la producción nacional. Sin embargo, en este primer trimestre de este 2020, esta caída en este trimestre fue más profunda, fue de 1.24%. Y entonces eso nos habla de que, comparándolo incluso con otros periodos de otros años, aquí no aparece la crisis financiera de 2008-2009 como aparecía aquí en esta gráfica, que fue la caída que se había tenido como referente previo a esta caída que observamos ahorita, que si nos damos cuenta, pues parece no tener comparación lo que está ocurriendo ahorita con lo que ocurrió en 2008-2009. Sin embargo, bueno, en el caso mexicano, mencionábamos, teníamos ya 3 trimestres consecutivos y este cuarto que se acaba de agregar con esa caída que es mucho más profunda. Nuevamente, continuando con el caso mexicano,
si hablamos ya de la actividad laboral, ya también empiezan a resentirse esos efectos de esta crisis. Esta semana, INEGI publicó los resultados de la situación laboral y mostró que en un mes hubo aproximadamente una caída de 12 millones de personas que se encontraban previamente como formaban parte de la población económicamente activa y que a partir de abril ya no se ubicaban ahí. No es necesariamente un incremento del desempleo, porque algunas personas están, o sea, no están trabajando. No significa que estén desempleadas, pero no forman parte en este momento de la población económicamente activa. Por eso es que solamente se hace mención de que se tuvo esta reducción. Si más adelante esta caída se convierte en desempleo, estaremos hablando que prácticamente podría estar pasando la economía mexicana de un 5% de desempleo, en lo que se encuentra actualmente, a un 17%, si este porcentaje se convirtiera en su totalidad en desempleo. Pero hay incertidumbre porque no se sabe si ese porcentaje va a ser realmente desempleados o solamente es que en este momento se encuentran, pues no están trabajando nada más y después se van a incorporar. Esta gráfica que está aquí muestra los puestos de trabajos que se han perdido, que se tienen registrados en el Instituto de Seguridad Social, el principal que tenemos en México, se le conoce como el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aquí nos muestra cómo han sido esas pérdidas de esos afiliados en estos tres sectores, en el sector agropecuario, de servicios y el industrial, y aquí observamos cómo en los tres se ha tenido pues una caída. El único que no ha presentado es el agropecuario, bueno, más bien el total, sí ha presentado la caída. El agropecuario no muestra una caída, ese se encuentra cercano a cero, pero bueno, aquí la razón también se debe a que muchos de los que se encuentran laborando en este sector pues no tienen una afiliación al Instituto de Seguridad Social Mexicano. Otra parte que es importante observar es lo que pasó con la tasa de subocupación, que si recordamos son personas que ya se encuentran trabajando, pero que desean tener un segundo empleo o desean tener más horas de empleo. Entonces, lo que ha ocurrido de marzo a abril es que ahora las personas sí tienen una mayor necesidad de trabajar en México. Ya están trabajando, no han perdido su trabajo, pero dada la situación en la que nos encontramos actualmente, entonces observamos cómo pasamos de un porcentaje del 10% aproximadamente de personas que se encontraban ya trabajando, pero tenían la necesidad de tener más trabajo, a un nivel de 25%. Y ahora sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué han hecho otros países que si nosotros nos fuéramos, como lo hice ahorita para el caso mexicano, nos fuéramos con una buena cantidad de países, nos daríamos cuenta que la realidad es muy parecida? Habría diferencias en cuanto a las escalas, ¿no? O sea, la cantidad de desempleo, la caída de la producción, los porcentajes, pero al final sería una situación muy parecida. Y por lo tanto, pues de entrada vamos a tratar de dar respuesta a esta pregunta y eso nos va a permitir saber más o menos qué se está haciendo en otros países. El tema de la presentación era las políticas económicas, que como sabemos las dos principales tienen que ver con políticas monetarias y políticas fiscales. Y en este caso, para poder abordar la primera de ellas, las medidas monetarias, pues hacemos referencia a este concepto, que forma parte de las tasas de interés, que a lo mejor aquellos que ya llevaron cursos básicos de economía recordarán. La tasa de referencia se refiere de forma muy sencilla a aquella tasa que el Banco Central le estaría prestando a la banca comercial. Y entonces lo que observamos es para cada uno de estos países la tendencia. Y si nos damos cuenta, desde el inicio del año, la tendencia ha sido a la baja. Es decir, ya los bancos centrales se han enfocado, en estos países así lo observamos, se han enfocado ya en flexibilizar la política monetaria, en hacer más laxa la política monetaria con la finalidad de que haya una mayor liquidez, de que los créditos sean más baratos y que por lo tanto
poco a poco la parte económica, conforme vaya entrando nuevamente a esta normalidad, o como le han llamado algunos países, el caso mexicano también, a la nueva normalidad, porque sabemos que es difícil que regresemos a lo que todavía conocíamos hasta hace unos meses. Entonces, esto es lo que están haciendo ya los bancos centrales de estos países, están reduciendo las tasas de interés. El caso de México, de estos países nos encontramos todavía un poco por encima de ellos. Está ahorita actualmente en 5.5% la tasa de referencia. Y bueno, hay algunos países que ya se encuentran muy cercanos a cero, ¿no? Entonces, esta es la situación que tiene que ver con la parte monetaria. Es lo que ya están haciendo algunos países. Y el caso mexicano también. Ahora, con respecto a las medidas fiscales, en esta gráfica se muestran 3 tipos de medidas que ya están llevando a cabo y las 3 se relacionan con temas fiscales. Si nos damos cuenta, el color azul nos dice, son garantías para créditos y otras obligaciones. Aquí lo que hacen los gobiernos es que ellos sirvan como aval para que se les puedan otorgar a las empresas, generalmente así funciona, a las empresas se les otorgan créditos y entonces a lo mejor anteriormente había empresas que no podían disponer de créditos y ahora como el gobierno está de aval ante esos créditos, es posible que algunas de esas empresas puedan obtener créditos a través de la banca. Y entonces, si observamos este color azul, nos vamos a dar cuenta que en su mayoría prevalece en los países europeos, sobre todo aquellos que forman tal cual parte de la Unión Europea, Italia, Alemania, Francia y España. Ellos han optado porque esta medida sea la que prevalezca en esas políticas fiscales, además de esta otra. Esta segunda nos dice las medidas de gastos e ingresos públicos, aquí es tal cual el gasto público, ¿sí? Hay medidas que se toman incrementando el gasto público de las diferentes formas que conocemos que se puede llevar a cabo este gasto. Y si observamos en qué países prevalece este color, aquí en Japón se encuentra más o menos a la mitad, Canadá es uno de ellos, Estados Unidos también es más o menos a la mitad, Perú, Brasil a la mitad, Chile en su mayoría, China en su mayoría y el caso de México en su mayoría también, y ahorita vamos a hablar por qué aparece con este nivel tan bajo. Después, las otras medidas tienen que ver con aportaciones de capital, compras de activos, préstamos, asunciones de deuda, operaciones cuasi fiscales, que, si nos damos cuenta, este tipo de acciones tienen que ver con una mayor intervención en las empresas. Lo que hacen los gobiernos, quienes recurren a estas medidas, es que les dan directamente préstamos a las empresas, pueden adquirir parte de su deuda y en compra de activos también de esas empresas. Y entonces, si nos damos cuenta, hay una participación mucho mayor del gobierno en las empresas. Sería esta medida que aparece aquí, que si nos damos cuenta, ¿en qué países prevalece? Principalmente en economías desarrolladas. Aparece en Japón, Reino Unido en su mayoría, Estados Unidos a la mitad más o menos, Corea del Sur, y bueno, aquí también aparece a la mitad el caso de Brasil. En el resto de los países, si observamos esta intervención, no aparece mucho dentro de esas medidas fiscales. Y mencionábamos hace un momento el caso mexicano. El caso mexicano, que ahorita vamos a ver en qué se enfoca ya específicamente estas medidas, tanto monetarias como fiscales, no ha desarrollado toda una política de asumir un excesivo gasto recurriendo a deuda, como lo hemos observado incluso en otros países, y como incluso también ya es una forma de actuar de manera muy regular y que incluso en los libros de texto son los primeros temas que se revisan, ¿no? Cuando se pretende reactivar la economía, una de las medidas es recurrir a un mayor gasto público, y si ese gasto público tiene que financiarse con deuda, entonces es importante o incluso puede ser hasta necesario que los gobiernos recurran a más deuda para poder incrementar su gasto. Sin embargo, el caso mexicano, tenemos un gobierno que comenzó aproximadamente hace 1 año y medio. Es un gobierno que tiene una política de no endeudamiento.
Entonces, si nosotros ahorita observamos estos porcentajes, puede de cierta manera reflejar esa política de que no estaría el gobierno mexicano dispuesto a asumir una mayor cantidad de deuda, aunque esa deuda se podría enfocar a un mayor gasto público o algunas otras medidas como las que observamos aquí, de tal forma que eso podría ayudar un poco a salir de esta situación económica en la que nos encontramos actualmente. ¿Qué está haciendo México ya específicamente? Como les comentaba, vamos a hacer revisión de las medidas monetarias, fiscales. No incluyo las medidas financieras como tal, porque incluso también es una situación que podemos observar para el resto de las economías a nivel mundial. No estamos hablando de una crisis que esté afectando directamente a los sistemas financieros. Es decir, ahorita los bancos, después de lo que ocurrió en 2008-2009, después de que ya se está implementando en su totalidad Basilea III, lo que los bancos ahorita están haciendo, pues, es utilizar esa buena capitalización para poder otorgar créditos a empresas, a hogares o a los mismos gobiernos. Entonces, no representa en este momento un problema que tenga que ser resuelto tal cual la parte financiera de los países. Viene más bien choques en la demanda, choques en la oferta, y estos pueden ser resueltos incluso ayudándose del sistema financiero. Entonces, por esta razón, nada más me enfoco en medidas monetarias y medidas fiscales. Bueno, ¿qué es lo que ha anunciado el Banco de México? El Banco de México anunció, es nuestro banco central, anunció una medida que tiene como fin destinar aproximadamente o promover los recursos en aproximadamente 800,000 millones de pesos. Para que más o menos se puedan dar una idea, revisé antes de la presentación, el tipo de cambio peso colombiano y peso mexicano anda alrededor de 166, ¿no? Aproximadamente. Entonces, esto es lo que tiene el Banco de México en mente para poder inyectar liquidez en las economías, en los mercados, 800,000 millones de pesos. ¿Cómo lo piensa hacer? Lo piensa hacer a través de 4 ejes. Al primero de ellos, así lo clasifica, con la intención de proveer liquidez y establecer condiciones de operación en el mercado de dinero o en los mercados de dinero. Y aquí lo pongo en una frase un poco más sencilla, muy simple, que haya una mayor facilidad para las operaciones, tanto la banca múltiple como la banca de desarrollo. Y en este caso, pues, ¿en qué puede consistir? Disminuir los depósitos de regulación monetaria, reducir las tasas de interés de los créditos de la banca múltiple, un incremento de la liquidez de las operaciones diarias. Entonces, al momento de que hay una mayor flexibilidad en las operaciones, se puede traducir en una mayor liquidez. El punto número 2, así lo establece el Banco de México, nos dice promover el comportamiento ordenado en los mercados gubernamentales de valores y corporativos. Y aquí también lo resumo en esta frase: flexibilizar el mercado de la deuda gubernamental. ¿Cómo lo puede hacer? A través de permutas de valores, intercambiando valores de largo plazo por de corto plazo, y también el uso de reporto de valores gubernamentales. El punto número 3, fortalecer los canales de crédito. Aquí, tal cual, va a proveer recursos a los bancos para que los bancos puedan, a su vez, prestar a las empresas y a los hogares que lo requieran. Y el punto número 4 es especialmente importante para México, sobre todo también para algunas economías en desarrollo o emergentes, como es el caso de México y algunos países latinoamericanos, y tiene que ver con un programa especial para promover el comportamiento ordenado del mercado cambiario. ¿Por qué es importante esto? Porque el tipo de cambio es una de las variables que suelen responder de forma casi inmediata a cualquier choque interno o externo, a cualquier desequilibrio económico o financiero que se observe. El tipo de cambio es una de estas variables que suele responder de forma inmediata. Entonces, por eso es que hay un programa que se enfoca especialmente a que se garantice la disponibilidad de dólares. Para darnos una idea de por qué es importante, todavía a inicios de este año, el tipo de cambio entre el peso mexicano y el dólar
rondaba los 19 pesos. Sin embargo, a mediados de marzo, el tipo de cambio pegó un brinco hasta los 25. Actualmente ya se encuentra alrededor de 22, pero si nos damos cuenta, por eso es que es importante que se tenga un programa específico que tenga que ver con garantizar la disponibilidad de dólares. Ahora, con respecto a las medidas fiscales, el gobierno mexicano ha enfocado estos apoyos a microempresas y hogares. No hay un plan tal cual para apoyo directo que venga al menos del gobierno central para empresas grandes y medianas. Como comentábamos hace un momento, esa ha sido la postura del actual gobierno. Se ha enfocado, o más bien piensa enfocarse en apoyar directamente a las microempresas y a los hogares. Aquí puede generarse todo un debate, ¿no?, sobre los costos que puede implicar el hecho de que no se pueda apoyar a las empresas medianas o a las empresas grandes a través de políticas fiscales, como se les va a apoyar a las empresas pequeñas y a las empresas micro. Pero más adelante vamos a ver que al final este tipo de decisiones pues son más bien particulares de cada país, ¿no? Y al final, como toda política económica, pues depende de los gobiernos y el enfoque que se tenga en ese momento. Bueno, de forma muy rápida, ¿cuáles son las medidas fiscales que ha establecido el gobierno mexicano? Primero, ¿a cuánto ascienden? Más o menos a 242,000 millones de pesos. ¿Cuáles son esas medidas? Primera medida, créditos directos a microempresas y hogares. ¿Por cuánto? 50,000 millones de pesos. Siguiente. Aquí el gobierno piensa adelantar pago de pensiones a los que ya tienen una pensión por ser adultos mayores. Punto número 3, otorgar créditos personales a derechohabientes del sistema de seguridad social. Punto número 4, programas sociales para personas en situación vulnerable. Punto número 5, inversión en infraestructura social. Allá aparece también el monto. Muy bien, y ahora, dado que ya logramos responder las 3 primeras preguntas, ahora lo que viene es a lo mejor parte de lo que nos interesa, ¿no? Es algo de lo más importante. ¿Qué esperamos? ¿Cuáles son los pronósticos? ¿Vamos a salir pronto de esta crisis? ¿Vamos a tardar? ¿Podemos incluso entrar en una nueva crisis? ¿O se puede enfrentar una crisis diferente como ocurrió en 2010, 2011, con la crisis de algunos países de Europa generado por la deuda excesiva en la que incurrieron para poder salir de la crisis financiera mundial de 2009? Muy bien, bueno, ¿qué es lo que se pronostica? El pronóstico para el final de este año, ya aquí incluí en su mayoría a los países de América Latina. Si observamos para el caso mexicano, lo que se espera es que su economía caiga en 6.5%. Puede haber algunos otros pronósticos que incluso dicen que vamos a caer hasta en un 8% en este año en nuestra producción, en el valor de la producción. Si observamos el caso de Colombia, aquí lo que nos indica es aproximadamente un 2.6% su caída en la producción, aproximadamente un 3%, por mencionar algunas otras economías importantes de la región. Brasil también 5% aproximadamente, por aquí Perú un 4%, Chile, aquí aparece Chile también con un 4%, ¿no? Y entonces, si nos damos cuenta, esto es una situación que es muy parecida, no nada más en América Latina, es algo que va a ocurrir o algo parecido en la mayoría de los países a nivel mundial. Esos son los pronósticos que se tienen, al menos en este momento. Ahora, hace un momento les preguntaba, ¿qué tanto va a durar? O sería importante saber, ¿vamos a salir muy rápido? ¿Vamos a tardar? Bueno, resulta que también eso puede llegar a ser hasta un debate. Esto que tenemos aquí nos muestra un comportamiento que podría tener las economías emergentes, las economías avanzadas y las economías a nivel mundial en general. Cuando ocurren este tipo de crisis abruptas, lo que se ha observado generalmente es que se comportan como una V. En este caso, si observamos, me fui muy adelante, como una V,
En este caso, si observamos, no es tanto una V, es decir, lo que se observa casi siempre es esto. A lo mejor hay una caída abrupta y lo que se espera es que haya una subida que sea más o menos proporcional. En este caso, lo que se observa es que no va a ocurrir así, que a lo mejor lo que estamos observando sí es que sea como una V, pero que no sea simétrica. Es decir, que haya por ahí un regreso que no sea como fue la caída, no sea tan rápido el regreso como ocurrió con la caída. Y eso también va a depender de las economías. El pronóstico que se tiene para las economías emergentes es que ocurra esto que está aquí. Haya todavía una parte plana, si observamos aquí, es decir, esto no nos lleva a una caída y después un repunte de forma repentina, sino más bien va a haber una caída, hay una parte de crecimiento que se va a mantener más o menos estable y después ya va a venir la recuperación. Y estamos hablando de que prácticamente nos podríamos encontrar cercanos a la senda que se esperaba todavía a principios del año. Estaremos hablando de que en el año 2022 es cuando observaríamos estos niveles, es decir, nos llevaría todavía 2021 y parte o inicios ya de 2022 para que podamos observar esos valores. En las economías a nivel mundial observamos que se encuentra, bueno, justo aquí a la mitad, y lo que observamos en las economías avanzadas pues es que les va a tomar todavía un poco más de tiempo, ¿sí? La caída es más profunda, aunque es una subida un poquito más rápida que la que observamos aquí, pero a partir de ahí, pues va a tomar un poco más de tiempo a las economías avanzadas salir de la crisis. Bueno, por último, en México incluso se ha generado todo un debate con respecto a esto. Si ustedes ahorita revisan la información que hay con respecto a estos pronósticos, ya hay todo un debate porque algunos dicen que sí se va a presentar esto, pero que incluso puede haber una W, ¿no? O que puede haber una U, o que a lo mejor esto no se observe sino hasta el 2021, es decir, que todo este tramo que puede parecer aquí, que es más o menos plano, llegue hasta 2021 y entonces se observe la recuperación. Entonces es interesante que podamos seguir todos los pronósticos que se tienen acerca de cómo puede ser la recuperación. Y esta última diapositiva me parece importante porque sí los gobiernos deben tomar en cuenta que puede haber un riesgo de sobreendeudamiento. Ya hay algunos países como los que aparecen aquí resaltados, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, algunos países de la Unión Europea de los que tuvieron incluso problemas desde la crisis financiera mundial, el caso de Rusia, en donde ya se empiezan a observar niveles de endeudamiento muy altos. Aquí es importante que, sobre todo, las economías emergentes, incluso los países también latinoamericanos, que se tenga mucho cuidado al momento de adquirir la deuda en este momento, ¿no? Y la forma también en cómo se va a utilizar. Recordemos, como lo mencionaba también hace un momento, ¿no? En 2011, 2010, 2011, la crisis de la deuda europea hizo que una buena parte de los países de la región, que incluso ya habían logrado salir de la crisis, tuvieran también que enfrentarse a algunos periodos de crecimiento nulo, porque la situación en la que se enfrentaban los países de la Unión Europea que tenían estos problemas de deuda, principalmente los que aparecen incluso todavía aquí, Grecia, Portugal, Italia, bueno, Bélgica no aparecía en ese momento, pero presentaban situaciones de deuda que preocupaban al Banco Central Europeo. Entonces, es importante que los gobiernos sí tomen decisiones de una forma muy inteligente para que no vayan a provocar o que se vaya a convertir un problema que solamente tiene que ver con choques en la oferta, choques en la demanda, con que ahora se pueda volver un problema de crisis financiera o de finanzas públicas. Y bueno, nada más para recapitular ya lo que hemos visto a lo largo de la presentación, es importante resaltar lo siguiente, que la crisis económica a la que se enfrentan los países, pues es una crisis histórica, es una crisis con grandes pérdidas, es una crisis única porque es una enfermedad también nueva y seguramente habrá algunas medidas que van a ayudar
pero también tendrán que diseñarse nuevas políticas económicas para poder hacer frente a una situación que no se había vivido anteriormente. Segundo, las decisiones, lo que habíamos comentado, las decisiones de política económica, tienen que ser particulares, más allá de generales. Lo que observamos en una de las primeras gráficas sobre lo que ya se estaba haciendo, nos daba un poco esta idea, ¿no? Nos hablaba acerca de esta idea de que cada país está tomando diferentes decisiones en función de cómo está su situación económica actualmente. La fortaleza estructural que también tienen tanto en general todas las instituciones como específicamente su sistema financiero. Por otro lado, las políticas fiscal y monetaria pues son indispensables. Hace un momento lo comentaba incluso, ¿no? El profesor Hernando nos hablaba acerca de la importancia que tienen estos dos instrumentos para poder hacer frente a las crisis económicas, y lo que acabamos de ver aquí en esta presentación es precisamente eso, ¿no? La importancia de que se diseñen buenas políticas fiscales y monetarias que no resulten ser tan costosas y que sean muy efectivas. Después, el punto número 4 nos dice, la salida de la crisis va a depender del tipo de economía, es lo que veíamos hace un momento, ¿no? Y también de la efectividad de las políticas económicas. No hay una receta como tal, por lo tanto, no hay un pronóstico que sea 100% seguro que se vaya a cumplir. Hace un rato les comentaba el debate que existe sobre si va a ser una U, una V, una W, o cómo va a ser el regreso, sí, regresar nuevamente a esa tendencia de crecimiento que anteriormente teníamos. Y por último, lo que mencionábamos al final, debe evitarse el sobreendeudamiento público, sobre todo en las economías emergentes, que pues no tenemos la capacidad de llegar a los niveles de las economías avanzadas, ¿no? Que sobrepasan el 100%, 120%, incluso como observamos el caso de Japón, por encima del 200%, y no es un problema por el que deban al menos preocuparse en este momento. Sí. Y para el caso de las economías emergentes, pues es algo que sí observaríamos, ¿no? Un endeudamiento cercano al 100%, pues ya sería preocupante para la mayoría de las economías emergentes. Y bueno, esto es todo en la presentación. Muchas Bueno, gracias, maestro Jesús. Ahora quisiera abrir un espacio de preguntas y respuestas. Si nuestros participantes aquí en la plataforma quisieran hacer sus preguntas, por favor, levantar su manita, con la opción de levantar manita, levantar mano. Y también vamos a recuperar algunas preguntas que nos hacen vía Facebook Live. Entonces esperamos a ver que nos digan algunas de sus inquietudes, preguntas que tengan. Bueno, aquí en el chat de Lau Luna, en tu opinión, ¿qué medidas fiscales debería adoptar México para enfrentar esta crisis? A ver, perdón, estaba quitando la presentación. Okay. ¿Me la podrías repetir otra vez? Claro que sí. Dice Lau Luna, en tu opinión, ¿qué medidas fiscales debería adoptar México para enfrentar esta crisis? Cuando se habla de utilizar la política fiscal, generalmente podemos tener dos opciones. Aquella en donde el gobierno lo que hace es endeudarse para tener más gasto y ese gasto lo destine a lo que sea que haya decidido. Ese es por el lado de incrementar el gasto. Y es una política fiscal que tiene la intención de estimular la actividad económica. Por otro lado, tenemos otra política fiscal que también tiene la misma intención, incrementar la actividad económica, pero lo hace ahora reduciendo el gasto, y lo hace reduciendo el gasto porque reduce también los impuestos. Es decir, ahí lo que hace es permitir
que los hogares y las empresas sean los que tengan más recursos para destinarlos a lo que ellos crean que es mejor. ¿Cuál de estas dos resulta ser más efectiva? Lo que nos dice la teoría económica, por dos razones, es la segunda. ¿Por qué razón es más efectiva? Porque en el momento en el que el gobierno decide reducir impuestos, automáticamente las personas tienen más dinero para poder utilizarlo. Entonces, el efecto es inmediato, comparado con el hecho de que el gobierno, si quiere incrementar su gasto, o tiene que recurrir a más deuda, o tiene que cobrar más impuestos, o tiene que utilizar algunos recursos que se encuentren como fondos de estabilización, y entonces es más tardado que tome ese dinero y después decida destinarlo a lo que tiene en mente. Que cuando tú reduces los impuestos, le das la inmediatez para que los hogares y las empresas puedan utilizar esos recursos. Ahora, ¿cuál es la otra razón? La otra razón tiene que ver con las decisiones. ¿Quién toma las decisiones? Para la primera propuesta, el gobierno es el que decide a quién darle ese dinero. Es decir, solamente tienes Hola, profe, buenas noches. a un agente, solo tienes a un agente decidiendo qué es lo que va a hacer con esos recursos. Mientras que lo que nos dice la teoría, ¿no? Es que... Ya llegué, ya, Daisy, ya estoy acá. Perdón, ¿se pueden desactivar los micrófonos? Gracias. Para el caso de la segunda medida, cuando tú dejas que las empresas y los hogares utilicen los recursos, lo van a hacer de forma individual, de la forma en que ellos consideren correcta. Entonces, aquí tenemos esas dos posturas, que al final no es algo que únicamente se deba de reducir a esos dos beneficios que acabo de comentar. Aquí tiene que haber también otras situaciones, porque no todos los países se encuentran en los mismos niveles de necesidades o de población vulnerable, y por lo tanto, aquí es donde también el hecho de que hablábamos de que los gobiernos tienen que decidir en qué lo van a gastar. Cuando tú te encuentras en una economía en donde tienes una necesidad muy urgente de poder sacar a una buena parte de la población que se encuentra en una situación vulnerable, entonces parecería que ahí el gobierno incluso más bien parecería estar hasta obligado a tener que utilizar parte del gasto público para apoyar directamente a estos sectores de la población, cosa que no te permitiría la otra medida, que por las dos razones que mencionábamos resultaba ser mejor. Si tú le bajas los impuestos a las empresas y a las personas que tienen empleos formales, pues no pasa absolutamente nada con las personas que están en la informalidad y sobre todo aquellos que están en situación de pobreza. Entonces, aquí es donde ya cada gobierno tendría que tomar la decisión. Yo sería de una idea de que el gobierno mexicano podría incluso apoyarse de las dos. Podría destinar gasto, le llaman el gasto focalizado a los sectores que lo requieren de manera urgente, y que al mismo tiempo pueda haber una flexibilidad en la parte de los impuestos para los hogares y las empresas. Y yo pensaría que sí podría haber un margen todavía de un endeudamiento sano que pueda hacer que esta salida sea un poco más rápida. Nos encontramos ahorita, o más bien todos los países, nos encontramos contra reloj, porque mientras más rápido salgamos es mejor. Entonces, no es lo mismo que tú salgas de una crisis, o el tiempo que te llevaría no es igual si no recurres a deuda que recurriendo a ella. Y ese es el principio, de hecho, de por qué los agentes recurren a deuda, ¿no? Porque el consumo puede ser inmediato. Entonces, aquí yo creo que sí sería bueno que se tuvieran las dos posibilidades y que al mismo tiempo hubiera un margen de poder adquirir un poco más de deuda para que la salida sea un poco más rápida. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Hola, ¿qué tal? Luis López, ¿cómo está? A toda la mesa de apoyo. Esta noche habla César Vázquez, yo soy el coordinador de
la tecnología en gestión de la tecnología en banca y finanzas, de las unidades tecnológicas de Santander. De verdad que muchas gracias por esta charla. Definitivamente, pues, unidos y juntos somos más fuertes. Entonces, para nosotros, pues, es un placer tenerlos a ustedes como invitados en estos webinars y más que todo en este tema tan pertinente como son las políticas económicas en tiempos de coyuntura. Darle las gracias al profesor Hernando Duarte por toda, digamos, la logística para este encuentro. Decirles que para nosotros, pues, es muy importante trabajar con aliados internacionales como ustedes, con la Universidad Internacional, y que este sea el inicio de una estrecha relación. Con respecto, digamos, a la charla, definitivamente, pues, muy importante todos los temas que nos has tratado. Decirte que aquí en Colombia, pues, la crisis también nos ha golpeado bastante fuerte. Digamos que las políticas económicas del gobierno colombiano pues han ido precisamente. ¿Cuál es su visión a dónde quiere llegar la empresa? ¿Cuál es su... Creo que se cortó. Bueno, le podemos dar la palabra al maestro Hernando. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias. Maestra, ¿cómo estás? Y al maestro Jesús, también gracias. Bueno, yo tengo tantas preguntas, pero voy a comenzar con una. Primero, resaltar la excelente exposición. La verdad es excelente. Tenemos alumnos conectados en este momento en Facebook Live y en Zoom, que precisamente están viendo materias de teoría y política monetaria. Entonces, la temática cae como anillo al dedo. Hay una situación particular en Colombia, y es que para el mes de abril, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, tenemos un mes de abril que cerró con una tasa de desempleo del 19,8%, una cifra histórica en Colombia. De hecho, ciudades como donde está ubicada nuestra universidad, superamos ya la barrera del 12% en una ciudad que históricamente se ha caracterizado por una baja tasa de desempleo. El gobierno ha tratado de desarrollar mecanismos como subsidios para fortalecer las empresas, sobre todo para el pago de parafiscales, para aquellas empresas que de alguna manera han sentido más fuerte el coletazo de la pandemia. La pregunta puntual es para el maestro Jesús, ¿cuáles son esas medidas para la activación económica del empleo que se han venido dando en México, teniendo en cuenta el caso colombiano y específicamente el caso santandereano, donde dependemos específicamente de la microempresa y de los trabajadores independientes? ¿Cómo se está manejando en México y qué podríamos de pronto aprender para replicar en nuestro departamento y en nuestro país? Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la pregunta. Como mencionaba ya un poco en la presentación, lo que ha anunciado el gobierno central es un apoyo directo a las microempresas. También en México tenemos una situación muy parecida. Más del 90% de las empresas que hay son micro y pequeñas. Entonces, de ahí la necesidad de enfocar los recursos a este tipo de empresas. ¿Cómo lo está haciendo? Aquí existe una propuesta y así es como ya ha estado, se ha estado realizando. Hubo un censo para conocer la situación de las empresas. Un censo que incluso ha sido un poco criticado porque, pues, ante esa situación, ¿de qué te sirve censar si más bien lo que tú podrías esperar es que te solicitaran los créditos a aquellos que lo necesitan? Entonces, el programa consiste precisamente en eso, ¿no? En otorgamiento de créditos. Estamos hablando de 25,000 pesos, que para una empresa pequeña, como las que se encuentran aquí en México, una empresa micro, podría resultar a lo mejor bueno para un mes, 2 meses, y a partir de ahí difícilmente podríamos observar que sería lo suficiente para que ya pudiera regresar a operar de manera normal. Entonces, se hizo a través de un censo
y a través de ese censo es como se puede acceder a los créditos que está otorgando el gobierno. Desde mi punto de vista, creo que podría ser mejor, como lo comentaba, que las empresas que lo necesitaran pudieran acceder para que al final, pues, tú tengas a todos aquellos que tengan esa necesidad en este momento de adquirir esa cantidad, que aunque es muy poquita, bueno, puede representar incluso hasta el hecho de evitar que una de estas empresas pequeñas, o sobre todo aquellas empresas que están, personas que están autoempleadas y que ya representan una empresa, puedes evitar que dejen de realizar sus operaciones de forma definitiva. Hay otro apoyo directo también a trabajadores que se está haciendo a través de la Secretaría del Trabajo, igual también a través de créditos, y hoy la parte de los senadores que pertenecen al partido político que actualmente gobierna, se llama Morena, propusieron algo que pues no fue bien recibido por muchos analistas económicos y que tiene que ver con la utilización de los fondos para el retiro. En México ya contamos con un sistema privado de retiro. Ya tenemos algunos años funcionando de esa manera, ya hay cuentas individuales privadas en donde una vez que la persona empieza a trabajar, empieza a hacer sus aportaciones de forma obligatoria, una parte, 6%, y la otra lo puede hacer, perdón, obligatoria, sí, y la otra lo puede hacer de forma voluntaria. Todavía hay una parte de la población que tiene el sistema anterior y el cual va a ser pensionado a través del sistema tradicional. Y la propuesta que hicieron hoy los legisladores fue que las personas, los trabajadores, pudieran disponer de aproximadamente 13,000 pesos de sus cuentas para el retiro para poder hacer frente a su situación del desempleo. Veo difícil, aunque haya venido directamente de los legisladores que pertenecen al partido que está actualmente en el poder, veo difícil que esa política, que esa propuesta vaya a trascender, porque incluso se han mencionado algunos que muchas personas son sus recursos en total, o sea, son los recursos que tienen desde que han empezado a trabajar, han aportado muy poquito y tienen ahorrados, incluso en varios años, 13,000 pesos. O sea, que si disponen de esos recursos, pues prácticamente su cuenta se quedaría en ceros, ¿no? Quienes lo defienden dicen, bueno, pues es que al final son sus recursos, pero es importante mencionar que esa no es la intención de las cuentas para el retiro, ¿no? Entonces, yo creo que ahorita la mayoría de los gobiernos, no nada más el gobierno mexicano, están actuando de una forma en que tienen que improvisar algunas medidas. Hay algo que ya está escrito y ya sabemos que hay un referente, incluso como lo mencionaba hace un momento, ¿no? Hay algunos ya libros de texto que nos dicen qué está pasando, cómo se debe enfrentar, qué cosas hacer y qué cosas no. Pero ante una crisis como la que estamos observando, que es inédita, pues muchos gobiernos están tratando de proponer cosas novedosas que en muchas ocasiones pueden quedar fuera de lo que realmente necesitamos o que incluso el costo podría ser mayor, ¿no?, que el beneficio. Pero pues supongo que debe ser algo parecido lo que está pasando también en Colombia. Y hay algo que también es muy particular, ¿no? Además de que los gobiernos están haciendo lo que les dicen los libros de texto, ¿no?, los analistas, y cosas nuevas que están proponiendo, es una realidad, yo creo que en la mayoría de los países, que los ciudadanos pensamos que no se están haciendo las cosas bien o se podrían hacer muchísimo mejor de lo que se está haciendo. Entonces, ahí yo creo que también pues dificulta un poco las cosas, ¿no? Porque entonces, pues la misma gente como que no está conforme, a veces ni siquiera con las medidas en cuestiones de salud, y entonces ahora se les agrega las económicas, y entonces el gobierno de repente pues se encuentra ante esta situación, ¿no?, de tener que implementar medidas nuevas que ni siquiera saben si realmente van a funcionar o no. Muchas gracias. Karen Bracamontes nos hace llegar esta pregunta. ¿Qué estrategias está implementando México para ir recuperando su actividad económica? Bueno, como lo mencionamos en la presentación, son principalmente dos, las políticas y las fiscales y las monetarias.
para resumirlo y decirlo de forma pues muy rápida, las políticas monetarias están encaminadas a que haya mayor liquidez en los mercados financieros. El Banco de México, que es nuestro banco central, tiene toda una serie de programas que lo que pretenden hacer es que haya más recursos, tanto disponibles, tanto para los bancos, y que los mismos bancos puedan utilizarlo para prestar tanto a las empresas como a los hogares, como para el mismo funcionamiento de los mercados. Ese es por la parte de la política monetaria. Por la parte de la política fiscal, el gobierno se ha enfocado en incrementar el gasto público, pero es un gasto público focalizado, y focalizado principalmente para empresas muy pequeñas y para personas en situación vulnerable. Esas podríamos resumir lo que mencionábamos en la presentación, son las medidas que está tomando actualmente el gobierno mexicano. Ok. Yafter Lozano, adelante, puedes abrir tu micrófono. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy alumna de UNINTER, estoy en segundo semestre y tengo dos preguntas. No sé a qué se deba que en Italia y en Alemania hayan decidido tomar la medida de garantía. No sé si se deba a la tasa de interés o a la cultura, esa es una. Y la otra pregunta es ¿qué medidas están tomando para evitar un endeudamiento masivo? O sea, si esta cuarentena se llegara a alargar y la gente no puede pagar los préstamos que se les están haciendo a las microempresas, ¿qué medidas se van a tomar? Muchas gracias. Sí, con respecto a la primera pregunta, tiene que ver incluso con la misma fortaleza institucional y también el respaldo que tienen a través del Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional. El hecho de que ya sean economías avanzadas ya les da una ventaja frente a las economías emergentes, que su deuda es más barata. Cuando los gobiernos de las economías avanzadas se endeudan, les sale más barato que las economías emergentes, ¿sí? Por lo tanto, pueden tomar mayores riesgos. Además de que el hecho de ser avales de las empresas también facilita el hecho de que la banca pueda otorgar préstamos a esas empresas. Entonces, esa es la principal razón. Por eso es que ellos están incluso dispuestos a decir, sí, nosotros somos el aval de esos préstamos. Algo similar ocurrió en Estados Unidos con el famoso TARP, que se refiere al apoyo que otorgó el gobierno a las instituciones financieras con la intención de que pudieran continuar operando de manera más o menos normal en la crisis de 2008-2009. Ahí el gobierno lo que hizo fue otorgar un préstamo condicionado, y ese préstamo, pues todavía, parte de esos préstamos seguramente todavía están siendo pagados, pero fue un préstamo lo que hizo el gobierno. Lo que se observa en algunos países o economías emergentes, como el caso incluso mexicano, es que si en algunas ocasiones el gobierno sirve de aval y entonces las empresas pues ya no pagan su deuda, al final quien se queda con esa deuda pues es el gobierno, ¿no? Y entonces el hecho de que el gobierno asuma esos riesgos, sabiendo que no tiene una fortaleza institucional tan grande como las economías avanzadas, desincentiva pues el hecho de que los gobiernos de esos países no quieran participar en ese tipo de garantías, ¿no? Entonces más bien lo que hacen es: yo puedo a lo mejor adquirir mi propia deuda, yo me hago responsable de mi deuda, yo sé cuánta deuda voy a adquirir y entonces puedo utilizarla directamente. Y sí, tienes razón, para el caso mexicano el ejemplo que tenemos es la deuda del 94. Ahí el FOBAPROA fue una versión del TARP, fue al revés, ¿no? Más bien el TARP fue una versión del FOBAPROA, pero lo que ocurrió con el FOBAPROA es que el gobierno, para poder apoyar a las empresas, a los bancos en ese momento, no les hizo un préstamo, sino más bien lo que hizo fue asumir las deudas que tenían los bancos, ¿no? Entonces, en ese momento no implicó un problema grave de deuda para el caso mexicano, pero
hay una buena parte de esa deuda que se ha trasladado a otras generaciones que no tenían mucho que ver con esa crisis de esos años del 94, que incluso ni siquiera habían nacido, ¿no? Entonces, esas podrían ser principalmente las razones. Y con respecto a la pregunta 2, si puede haber un endeudamiento excesivo, eso al final va a depender de los países. Los gobiernos están obligados a tener los niveles de deuda que ellos han analizado y han llegado a la conclusión que son niveles de endeudamiento sanos. Entonces, el hecho de que ellos estén incurriendo en niveles que pueden resultar peligrosos, automáticamente son señalados por los organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, que es el organismo con el que se tienen los créditos que son créditos flexibles, ¿no? Estas líneas de crédito flexibles en donde puedes disponer de manera automática de ciertos recursos, y entonces el hecho de que tu deuda te vaya generando un problema, pues inmediatamente va siendo revisado por estas instituciones, además de también el papel que juegan las calificadoras, ¿no? A nivel mundial también van generando una calificación, y eso es el referente que pueden tener los gobiernos, ¿no? Me estoy endeudando demasiado, pues tengo ahí ya las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y tengo las recomendaciones también de las calificadoras. Así es como podrían ellos más o menos saber hasta dónde tendrían que endeudarse, ¿no? Y que no incurran en ese excesivo endeudamiento. Jesús, otra pregunta de José Antonio Bernabé García. ¿Cómo ve que el gobierno mexicano está manejando la economía del país? Bueno, yo creo que esa es una pregunta muy amplia y ya se tendrían que incluir, ¿no? diferentes temas, no nada más la política monetaria, la política fiscal. Ya se hablaría en general de la política pública, pero sí hay algo que podría dar como punto de vista. Primero, es importante reconocer que no nada más este gobierno, que en todos no nada más en este país, perdón, en todos los países del mundo existen, bueno, en algunos en donde funciona de esa manera, ¿no? Existen diferentes partidos políticos en donde una vez que algún representante de esos partidos llega al poder, entonces diseña la política pública de acuerdo con la plataforma que tiene su partido político. Entonces, yo creo que en este caso, el gobierno mexicano lo que está haciendo actualmente es responder a esa plataforma, ¿no? ¿Y en qué consiste? El enfoque tiene que ver con la política pública la forma en cómo se está haciendo podría hacerse mejor. Yo pienso, ¿se escucha bien? Me apareció aquí un mensaje. ¿Sí se escucha bien? Ok. Yo pienso que en todos los gobiernos existe un margen para poder hacer las cosas de una mejor manera. Para el caso mexicano, creo que el hecho de que tome muchas decisiones de manera un tanto discrecional, creo que le ha costado las mayores críticas. Yo pienso que hay toda una estructura institucional que te va guiando y te dice cómo tienen que ser las cosas y que las decisiones que se toman siempre se tienen que justificar. Y no nada más ocurre eso a nivel de gobierno, ¿no? También ocurre en las empresas, también ocurre en otros ámbitos. Nosotros incluso como trabajadores justificamos las decisiones que tomamos. Y creo que el gobierno mexicano en ese aspecto se ha quedado corto. Creo que si el gobierno pudiera justificar de una mejor manera, pudiera informarnos cuáles son los costos y los beneficios de muchas decisiones de política económica que está tomando, como lo dije al inicio, las decisiones que está tomando es porque responden a la plataforma de su partido político. Pero que si se pudieran mostrar de una mejor manera la justificación de esas decisiones, los costos y los beneficios, creo que ayudaría un poco a que no pensáramos que las decisiones las está tomando solamente el presidente porque él quiere que las cosas se hagan así y porque a lo mejor no está dispuesto a escuchar la crítica de nadie más.
¿no? Entonces, con eso se evitaría muchas de esas críticas. Pero de ahí en fuera, nuevamente, mientras los indicadores macroeconómicos se mantengan estables, no se llegue a niveles preocupantes, mientras la inversión se pueda recuperar, dado que ya se había estado perdiendo desde 2019, a partir de ahí, lo que se haga en términos de política económica, pues si va a ayudar a tener menos personas en situación de pobreza, si va a ayudar a tener menos desigualdad, a que se pueda hacer negocios de una forma más rápida, a que a lo mejor ya no exista influencia de algunas empresas en los resultados del mercado, que los mercados sean más competitivos. Entonces, si eso ocurre, las cosas podríamos decir que funcionaron, ¿no? Pero sí es importante ese primer aspecto que mencionaba de tener justificadas las decisiones y seguir lo que ya está establecido en los lineamientos institucionales. Muy bien. Otra pregunta. Mencionó a las economías emergentes y a las economías iberoamericanas. ¿Cuál es la diferencia? No mencioné en general a las economías emergentes. No es que exista una diferencia en sí entre una y otra. Puede haber economías emergentes iberoamericanas, como existen en Asia, como existen en África, ¿no? Realmente no es que exista una diferencia entre esos dos conceptos en sí, en términos de por qué le llamamos de una forma o de otra. Simple y sencillamente Iberoamérica puede llegar a tener economías emergentes. Es eso. Ahora, ¿quiénes son las economías emergentes? Actualmente ya se habla de dos tipos de economías, que tiene que ver con las desarrolladas o las avanzadas y las emergentes. Tiene ya que ver con una definición mucho más específica del nivel de ingresos, de la riqueza, que te ubican en una o en otra, ¿no? Pero tiene que ver más con cuestiones económicas más que geográficas. Muchas gracias. Ya por último, va a ir cerrando, y creo que es una pregunta que nos preocupa a todos. Es David Galvis, te pregunta, ¿qué tiempo podría tardar en recuperarse económicamente un país debido a la pandemia? Sí, me parece que esa parte también hacíamos mención, ¿no? Que es de debatirse, porque realmente nos encontramos en una situación que no se había visto anteriormente. Ahora, ¿cuáles podrían ser a lo mejor las cosas no buenas? Porque pues nunca va a ser bueno encontrarnos en una situación como la que nos encontramos, ¿no? Lo que podría ser no tan malo. El hecho de que sabemos las causas y sabemos que no son causas estructurales, que son más bien coyunturales y que se debe principalmente a, lo mencionábamos hace un momento, al choque de la demanda y al choque de la oferta. Es decir, la gente como está en cuarentena, ¿no? Como no puede salir de sus casas debido al confinamiento, entonces no puede salir y hacer su vida normal, hacer sus compras como lo hacía habitualmente, ¿no? Entonces ahí automáticamente se observa una caída en la demanda. Ahora, por el lado de las empresas es lo mismo, las empresas en su mayoría están cerradas, solamente aquellas que son necesarias están operando. Y al momento de que una buena parte de las empresas se encuentren cerradas, entonces pues no pueden vender. Entonces ahí observamos cómo las dos partes de esto que desde el punto de vista keynesiano, ¿no? Se le conoce como la oferta y la demanda agregada, ambas las observamos que se encuentran en una situación de reducción. Entonces, se sabe que para salir de la crisis se necesita estimular a las dos. Aquí el problema es que hay algunas de esas empresas y hay algunas de esas personas que se han quedado sin trabajo y también han dejado de operar de forma permanente. Entonces, aunque todo vuelva a la normalidad y entonces se les estimule a las empresas que ya van a empezar a operar y se les apoya a las personas que van a reincorporarse a su vida normal, ¿qué se va a hacer con aquellas empresas que ya salieron y dejaron de operar y con aquellas personas que se quedaron sin trabajo? Aquí es donde ya surge pues un problema, ¿no? Que no es tan fácil resolverlo como a lo mejor uno si lo ve en los libros de texto pensaría. Entonces, sí es importante que se tome en cuenta esa situación. El tiempo que va a durar va a depender
de cada país y va a depender de qué tan efectivas sean las medidas. Hace un momento mencionaba que esa era la razón por la que personalmente creía que recurrir a más deuda, si el beneficio es una salida más rápida de la crisis, entonces podría ser buena la adquisición de más deuda por parte del gobierno. Y a lo mejor también encontrar mecanismos de apoyo a empresas medianas y grandes, que no necesariamente tiene que ver con ayudas fiscales, no necesariamente, ni tampoco la compra de activos o intervenir de forma directa en ellas. Puede haber otras formas de apoyar también a las empresas grandes y medianas, nuevamente con la intención de que la salida sea más rápida. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar ya específicamente? De acuerdo con los datos que les mostraba hace un momento, las gráficas que veíamos, puede llevar todo 2021 y estar saliendo a inicios de 2022. Es decir, sí va a ser un año todavía complicado. Cuando observamos caídas de un 8% en un año de una economía, de esa forma tan rápida, lo que se espera es que para el próximo año se tenga un crecimiento de un 6, un 7%, algo más o menos proporcional a la caída. Sin embargo, las estimaciones para México para 2021 apuntan más o menos a un 2%, que si nosotros observamos, o sea, si la economía va a caer 2% y apenas va a caer 8% y apenas se va a recuperar un 2%, pues quedaría muy por debajo de la tendencia de largo plazo que ya venía siguiendo. Entonces, se necesitaría pues muchos esfuerzos para que la salida de esta crisis sea más rápida. Y además también esperar que no se comporte como en una forma de W, como lo comentaba, ¿no? O sea, una salida, pero después nuevamente una caída y que después vendrá una recuperación en 3 o 4 años. Esperemos que esa no sea la razón. ¿Qué nos dicen los analistas? Que sí va a ser una recuperación en forma de V, pero no va a ser simétrica. Nos decía incluso el secretario de Hacienda, tal vez sería como una palomita, ¿no? O sea, una caída pronunciada, pero una subida que puede tardar un poquito más en llegar a los niveles en los que nos encontrábamos anteriormente. Muchas gracias, Jesús. La verdad es que ha sido una charla muy interesante. Quedaron ahí algunas preguntas, te las voy a pasar y ya a los participantes les haremos llegar la respuesta. Y bueno, quisiera darle la palabra al maestro Hernando, no sé si quiera comentarnos algo más para ir cerrando esta charla. Claro que sí, claro que sí. Estuve muy pendiente durante todo el tiempo de la charla. Felicitaciones al maestro Jesús López por su exposición, un material de calidad, una información de calidad y unas, digamos, perspectivas muy interesantes que complementan perfectamente lo que ha venido haciendo Colombia y bueno, y siempre identificándonos, obviamente Colombia, un país con 50 millones de habitantes, México pues casi el triple de la población, 2.5 de la población colombiana, pero también con unas particularidades económicas y con ciertas semejanzas. Lo felicito nuevamente, tenía muchas expectativas en esta conferencia. Agradecerle por el tiempo y por sacar un tiempo en la agenda para compartirnos su conocimiento. Un saludo también especial a la maestra Liliana del Valle, pues tuvimos el placer de contar con ella hoy como moderadora de este evento, y también al maestro José Gama, que fue también un facilitador en este proceso. Quería comentarles que tuvimos conectados, bueno, a través de Zoom, más de 100 estudiantes, aparte de las cantidades que estuvieron en Facebook Live, también tuvimos docentes, estudiantes de programas como Banca y Finanzas, estudiantes de carreras como Gestión Empresarial, estudiantes de Contaduría, estudiantes de Gestión Agroindustrial, entre otras carreras que tenemos en las unidades tecnológicas de Santander. Y también se ha dado una oportunidad para afrontar y fortalecer los lazos entre los estudiantes y la comunidad académica de la Universidad Internacional UNINTER y las unidades tecnológicas de Santander, UTS, aquí en Bucaramanga, Colombia. No me resta más que agradecerles y felicitarlos por tan excelente presentación y también por acoger la invitación que desde el primer momento que se la planteé al maestro José Gama estuvo dispuesto a hacerla. Que no sea la última vez
y que lógicamente quedarán muchas temáticas abiertas. Y posteriormente le comentaba también al maestro José la posibilidad de seguir fortaleciendo estos lazos y por qué no pensar en la visión que tiene UNINTER, la Universidad Internacional, de comenzar a tener probabilidades de desarrollar actividades ya, llamémoslo a nivel de movilidad académica, tanto docente como estudiantil. Entonces, un abrazo muy fuerte desde Colombia, un saludo muy especial, nuestro más sentido agradecimiento. Presento también por parte del coordinador del programa de Banca y Finanzas y Gestión Agroindustrial, el ingeniero César Vázquez. Me comentó por el chat, por WhatsApp, que se quedó con un problema de internet y por eso no pudo terminar su intervención. Sin embargo, les envía un saludo y una felicitación y un abrazo fraternal. Igual de parte de nuestro decano de la Facultad de Ciencias Socioeconómicas y Empresariales, el doctor Orlando. Entonces, un abrazo muy especial. Gracias nuevamente. No me resta más que felicitarlos y espero que a partir de este momento podamos también seguir fortaleciendo los lazos entre las dos instituciones. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, maestro Hernando. Agradezco la participación de estudiantes, docentes de las unidades tecnológicas de Santander, así como de la Universidad Internacional, del público en general, y también recordarles que mañana tenemos otra conferencia y pues esperamos contar también con su presencia por Facebook Live. Muchas gracias y seguimos en contacto. Hasta la próxima.